Bien, ahora continuamos con esta segunda parte, ¿no?, del panel que hoy día se ha preparado con el motivo de, ¿no?, el Día Mundial de Toma de la Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Con estos foros salud, con la exposición que hemos tenido del representante de Dirección de Adulto Mayor del MINC, ¿no?, con la que vamos a tener ahorita sobre, ¿podría pasar por favor las siguientes? ¿No? La siguiente, ¿no?, que vamos a ver ahorita la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, ¿no?, y con la que Estela, ¿no?, Estelita nos va a presentar a continuación. Vamos a poder completar este panel del día de hoy. Seguimos, empezamos la exposición. Existe una Convención Interamericana, ¿no?, sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Seguimos, ¿no? Esta presentación nos busca, vamos a ver el tema qué son los derechos humanos, la persona mayor como sujeto de derechos, ¿no?, la necesidad de una convención, ¿no?, porque esta ha ocurrido y ha ocurrido lamentablemente sin la presencia de Perú, ¿no? Solamente un grupo de 4 o 5 países, que ahorita lo vamos a ver, fueron los que estuvieron presentes, y eso ha generado de que nuestro país tenga que seguir una ruta, ¿no?, que aún estamos en pasos para ser ratificada, digamos, ¿no? Y luego la propia convención vamos a analizarla rápidamente también. Seguimos. En general, ¿no?, los derechos humanos se mencionan como el conjunto de derechos universales de cada individuo puede reclamar solo por el simple hecho de ser un ser humano, o sea, parte de la especie humana. No necesita ningún tipo de otra condición, y ninguna otra característica nuestra le podría limitar algún tipo de derecho. Además, los derechos humanos están todos interconectados, y los derechos provienen, por lo general, como siempre hemos analizado, de la expresión de las necesidades que la población tiene, que un individuo, una comunidad, ¿no?, un colectivo mayor o una sociedad completa tiene. Esas necesidades se trasladan, se traspasan, se pueden comprender mucho mejor como ciudadanía, como derechos. Los derechos humanos todos están interrelacionados. Seguimos. La persona mayor como sujeto específico de derecho no está en función de las normas internacionales, en que son un principio de aplicación universal. Es para todos. O sea, no puede haber un grupo que tenga derechos y otro que no. Ya no sería derecho, sería un privilegio para algunos y obviamente un daño o maltrato para otros. A todas las personas o grupos sin distinción de ningún tipo. Pero hoy se necesitan normas específicas con estándares de protección más específicos que las actualmente existentes. Por eso es necesario tener una convención, por eso es necesario tener leyes, por eso es necesario tener normas, reglamentaciones. O sea, no solamente es porque tengamos el derecho, ya tenemos el derecho y lo vamos a obtener, lo vamos a disfrutar. Ocurre lamentablemente de que existe, y eso ocurre en nuestros países, ante un presupuesto tan escaso, como ustedes han estado preguntando hace un momento, ¿no?, ¿cómo hacemos para darle un presupuesto específicamente orientado hacia la protección del adulto mayor? Lamentablemente eso no hay. Y los recursos son tan escasos, lamentablemente, no porque no haya recursos, sino porque los recursos, sabemos, se van por otros conductos, ¿no?, la corrupción, ¿no?, las exoneraciones de impuestos o tributos a ciertas empresas, la falta de pago de impuestos de un conjunto de empresas como Telefónica. O sea, tenemos una amalgama de situaciones que impide que el Estado tenga recursos, ¿no?, y que estos recursos pasen a garantizar derechos, ¿no? Entonces, ante un tema es el presupuesto, pero otro tema también son las normas. Entonces, se crean normas para garantizar esos derechos. Seguimos. ¿Qué es lo que necesitábamos en una convención? ¿Qué es lo que son los espacios o los vacíos o las lagunas que generan? ¿Qué ocurre en el adulto mayor? Discriminación por edad y una múltiple discriminación, como hemos visto hace poco en la exposición del señor Pérez, ¿no es cierto? Abusos, violencias y maltratos en general. Falta de servicios sociales especializados. No hay ningún tipo, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en transporte, absolutamente, ¿no es cierto? Estamos hablando del 10% de la población. En Lima estaríamos hablando de 1.100.000, o 1 millón simplemente, ¿no? En el Callao estaríamos hablando de 100.000 o 120.000. ¿Cómo garantizamos derechos para una población tan vasta como el adulto mayor? 10 millones, ¿no? En el Perú sería 3 millones y pico, ¿no es cierto?, de adultos mayores. Acceso restringido de las personas mayores a recursos productivos,
Es decir, que ellas puedan por sí mismas autovalerse. Eso no solamente es el empleo, sino también en general los recursos productivos, problemáticas en torno a la capacidad jurídica, prestación de cuidados a largo plazo, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué ocurrió? ¿No? El 15 de junio del 2015, ¿no? Después de un trabajo de 4 años en la OEA, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay suscribieron la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este elemento, ¿no? Generó un marco legal supranacional que le permitiría al Estado peruano, simplemente suscribiéndolo, ¿no? Tener garantizado un marco legal, reitero, supranacional que haga que las leyes nuestras tengan ese camino. Aún no se confirma. Estelita nos lo va a abordar con más precisión en la experiencia que tiene la ANAM Perú, ¿no? Para poder estar claros en ese aspecto. Seguimos. ¿Cuál es la premisa básica de la Convención? El reconocimiento que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, que cualquier otra persona. O sea, no hay ninguna diferencia que al pasar el estatus etario a adulto mayor perdamos algún tipo de derecho, como se ha dicho en un momento. No se pierde ningún derecho. Todas las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y que cada una, en la medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma. Es decir, ese bienestar, ese buen vivir que podríamos buscar en salud, por ejemplo, como es un tema que siempre hemos hablado, debiera ser mantenido, debiera continuar, ¿no? Cuando estemos en una edad de adulto mayor. Reconociendo sus valiosas contribuciones, actuales y potenciales, a sus comunidades sin discriminación fundada en la edad, ni sometida a ningún tipo de violencia. Seguimos. Algunos artículos vamos a evaluar. El artículo 1 plantea promover, proteger y asegurar el reconocimiento pleno del goce de ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. Eso, primer artículo. El segundo artículo, el abandono, cuidados paliativos, discriminación múltiple, discriminación por edad en la vejez, envejecimiento activo y saludable, maltrato, negligencia, persona mayor que recibe cuidados de largo plazo, servicios sociosanitarios integrados, unidad doméstica u hogar y vejez. Ese aspecto, ¿no? Del abandono, ¿no? Todos esos aspectos son parte de este articulado de la Convención. Seguimos. Uno tercero, es bastante extenso, ¿no? El de principios generales aplicables a la Convención. Promoción y defensa de los derechos humanos, libertades fundamentales de la persona mayor. Valoración de la persona mayor, su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo. Participación. ¿Cómo va a poder contribuir si no lo permitimos participar? Se considera que es adulto mayor y no pueda ya quizás trabajar, no pueda ya contribuir. Ahí hay un tema, digamos, doble. Si nuestra sociedad fuera desarrollada, vamos a poner el caso, como pudiera haber otra sociedad en Europa o en Asia, Japón, para poner un ejemplo, ¿no? Que hay ejemplos buenos desde ahí. Si fuera una sociedad desarrollada económicamente, el adulto mayor a cierta edad puede seguir produciendo, pero también está en su libertad decir: yo ya no quiero producir, quiero descansar. No obstante ello, él debiera disfrutar de la edad que tiene y de los, digamos, de los recursos que ha podido ahorrar y de la protección que el Estado le pueda brindar para que esa suma de cosas pueda generarse, ¿no? Esta situación en la cual la sociedad, ¿no? Su papel en la sociedad y contribución al desarrollo pueda este adulto mayor brindar. No es que todos deban seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque ya han trabajado un periodo, se supone, y entra un periodo de cesantía, de jubilación, ¿no es cierto? Y ya está. El adulto mayor puede pretender y tiene fuerza y tiene ganas, tiene voluntad de seguir produciendo. Y debiera el Estado, debieran los gobiernos garantizar esa posibilidad. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y la no discriminación, la participación, integración e inclusión plena,
el bienestar y el cuidado, la seguridad física, económica y social, la autorrealización. O sea, imagínense la cantidad de principios, ¿no?, que corresponden que el adulto mayor debiera ser parte de su integración o integralidad social, ¿no? Soy miembro de esta sociedad, y siendo miembro de la sociedad tengo todos estos elementos o componentes que me permiten estar plenamente satisfecho de la vida que tengo como adulto mayor, como adulta mayor. Seguimos. La equidad, igualdad de género y enfoque de curso de vida, lo mismo en el adulto mayor. Como Estela nos ha enseñado muy bien, esto del curso de vida es que también debemos pensar del adulto mayor desde la niñez, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos una buena vejez? Es porque tenemos también una buena niñez. Una persona o un niño, pongamos el caso más característico de estos tiempos, un niño con anemia, ¿no es cierto?, con desnutrición, con bajo rendimiento escolar, sin estudios técnicos porque no hay institución que le albergue para estudiar, hacer estudios tecnológicos o hacer estudios superiores universitarios. ¿Qué va a hacer de esa persona cuando sea adulto mayor? Si no se le protege a ese sujeto, individuo, ciudadano, ciudadana, en la niñez, estamos prácticamente sembrando lo que en la vejez vamos a cosechar. Un abandono de esos adultos mayores, porque no le estamos dando a la sociedad en su conjunto y al individuo particular, ¿no?, el niño o la niña, y su futuro como adulta mayor o adulto mayor, una, digámosle, este enfoque de curso de vida protegido, sustentado en una inversión pública, en una inversión social que le garantice derechos, bienestar, plenitud, ¿no?, en el desarrollo de su vida. Buen trato y atención preferencial, la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, ¿no?, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, el respeto y la valorización de la diversidad cultural. Eso también es otro elemento, ¿no es cierto? La diversidad cultural encaja perfectamente en lo que es el adulto mayor, en sentido, por ejemplo, yo lo he visto más o menos en el tema esto de las relaciones entre las personas adultas mayores y el tipo de música que les pueda gustar. Yo he visto esos grupos de adulto mayor acá en Lima, ¿no?, donde existen ciertas características de afinidad, y a veces eso mismo genera disputas. O sea, afinidad por el gusto, pero a veces también disputa por qué es prioritario, qué es mejor para ese colectivo, para ese grupo o esa asociación de adultos mayores. Entonces, el tema de la diversidad cultural también puede plantearse en términos más macro a nivel nacional. La protección judicial efectiva, la responsabilidad del Estado y participación de la familia y la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, etc. Seguimos. Deberes de los Estados partes. O sea, ¿a qué se obliga el Estado peruano al firmar la Convención? Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención. El Perú, como que ha empezado a desarrollar, cuando se creó el ministerio, el MINDES, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, empezaron, digamos, sus pininos como ministerio para hacer ciertas protecciones sociales. Ahora que es MIN, ya las normas, y con el paso de los años y con la incidencia de la sociedad civil, el MIN ha empezado ya a crear varias normas, desde el Ejecutivo y en algunos casos también desde el Legislativo. Sin embargo, estas adopción de medidas, ¿no es cierto?, para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, están, digámoslo así, en sus inicios, por ser que están en el Ejecutivo, o sea, en todos los niveles, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, en el sentido de tener como prioridad al adulto mayor. Están pensando en obra, en infraestructura, no están pensando en otro tipo de ejecución de gasto, y no en el adulto mayor, como también se ha dicho hace un momento con la exposición anterior. Adoptar medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean necesarios, ¿no? Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor
un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, ¿no? Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional también, porque hasta en eso, ¿no?, la legislación comparada nos puede ser útil para que podamos dar pasos más rápidos, más ligeros, ¿no?, en función de defender o proteger a las personas adultas mayores. La que sigue. Igual, ¿no?, promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos, y ahí hay toda una controversia, ¿no es cierto? Hemos tenido el diálogo con la ANAM Perú, el aprendizaje que desde ahí Foro Salud también obtiene, ¿no?, la participación nuestra en diferentes espacios, el tema del CIAN, o sea, un CIAN para un distrito como San Juan de Lurigancho, imagínense, ¿no? O para Habitarte, ¿no? Habitarte, o para Ventanilla, o sea, ponen un solo CIAN en un solo distrito y eso es imposible, que un CIAN pueda satisfacer al 10% de esa población. ¿Cuánta población tiene Villa María, Estelita? Más de 350. Claro, estamos llegando casi a 400, 350, 400.000 habitantes. O sea, estamos hablando, digamos, de 40.000 adultos mayores. ¿Cómo un CIAN podría atender en términos de protección a toda la población adulta mayor de ese distrito? ¿No? Igual lo podemos ver con el resto de distritos, regiones y en general en el país. Y el tema no está, yo creo que vale crear un centro como el CIAN en la medida de que sea un espacio, como lo planteó muy bien Estela, y lo ha dicho en otras ocasiones, y lo va a volver a decir, y ratifícalo Estela, ¿no?, que sea un espacio de participación, donde la participación permita que el alcalde o sus funcionarios generen política desde ese diálogo. El problema es que lo convierte en un espacio de servicios, no para fines propagandísticos, digámoslo así, y que no está mal brindar servicios, pero el límite está en eso. Estamos en una fase, creo, como dije hace un momento, de fortalecimiento del marco normativo de la protección del adulto mayor. Y para ese fortalecimiento y esa madurez de la normatividad general, el diálogo, la participación del adulto mayor en esos espacios es clave. No vamos a crear o creer, ¿no?, o copiar, peor, ¿no?, normas de otros lugares, o creer de que un funcionario las sabe todas y puede crear normas desde su escritorio, de su gabinete y sus asesores, y listo. No. La participación del adulto mayor directamente en el diálogo para la creación de las normas sería fundamental. ¿Cuántas resoluciones de alcaldía o de gobernaciones, ¿no?, regionales podrían brindarse en un adecuado espacio a partir del diálogo con las personas adultas mayores? Que nazca de ahí, de justamente la expresión de la crítica que el adulto mayor pueda hacer a la situación que puedan vivir y la respuesta idónea, adecuada, pertinente, dentro del marco legal también, para darle la protección debida. Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos de investigación, etc., ¿no? Seguimos, por favor. ¿Cuál es el contenido? El contenido de la convención es, imaginemos esto, ¿no? Miren, igualdad y no discriminación por razones de edad. Está clarísimo. Derecho a la vida y a dignidad en la vejez. Derecho a la independencia y autonomía. Y derecho a la participación e integración comunitaria. Muchas de las cosas que hemos hecho, hemos estado diciendo. Pero evaluemos este de acá simplemente, la participación, que ya se avanzó un poco, y de la integración comunitaria. Si estamos viendo y se han expresado ejemplos de que la propia familia es capaz, ante su falta de capacidad, yo diría, o falta de información, de que el adulto mayor en la familia es un sujeto, ¿no?, que es productivo en términos sociales, en este caso familiar. Imaginemos que esa dimensión la extendamos a un nivel comunitario. ¿Qué es lo que ocurre con más frecuencia en los barrios? Y que las familias tienen temor a ciertas horas, cuando los niños regresan de la escuela, los hijos regresan de los estudios, en general, en la mañana, en la tarde, en la noche. El tema de la seguridad, ¿no es cierto? Yo he escuchado un ejemplo hace un buen tiempo, pero lo traigo a colación, cuando en un municipio en Colombia, los adultos mayores fueron convocados a participar
a un tema de seguridad. ¿Qué hacía este alcalde que convocaba a los adultos mayores? Les pedía simplemente que salgan a la puerta de su casa a ciertas horas del día. Y a las 8 de la mañana, cuando salían o 7:30 de la mañana, que salía el adulto mayor a la puerta de su casa, siempre sabía que por la vereda pasaba Juanita, Carlitos, María y Margarita, y que se iban a la escuela que está a 2-3 cuadras, y que a la 1 de la tarde iban a regresar justamente de retorno a su casa, porque eran los niños de esa cuadra, eran los niños de ese barrio. Y si un niño no pasaba, es que algo ocurría, y el adulto mayor podía avisarle a la autoridad, puede ser un serenazgo, puede ser algún mecanismo telefónico, etc. Tal niño no ha ido a la escuela o tal niño no ha regresado de la escuela. Entonces era una alarma, una alerta y un involucramiento productivo, fructífero del adulto mayor en el tema de seguridad. Y así por el estilo. Acá en el Agustino, yo me acuerdo que adultos mayores en un momento fueron convocados para que puedan contar cuentos, narrativas, ya sean lecturas o inventadas por él, o de sus propias memorias, ¿no? Para los niños que en los parques, ¿no? Y el alcalde lo hacía. Entonces existen múltiples formas como el adulto mayor puede generar una integración comunitaria. Entonces el adulto mayor, que como sabemos, ¿no? Su actividad baja porque tenemos una sociedad que no les comprende. Su actividad baja, ¿y a qué tiende cuando una persona deja de hacer cosas, está más bien callado, está más bien arrinconado, está más bien puesto en un lugar separado? Tiende a la depresión. Si se le involucra, ese es un problema de salud mental, ¿no es cierto? Si se le involucra en actividades, si se le hace participar, se le integra a la comunidad, ¿no? Y con eso mismo, y en plena derecho de sus propias autonomías, se va buscando, con eso mismo, y si se le paga por ello, ¿no? Se le genera un proceso de dignidad, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo una función productiva socialmente, le retribuye el Estado de alguna manera para que tenga, por ejemplo, una pensión universal. Escuchemos el discurso que ha tenido el presidente de México, ¿no? Hace pocos días, este fin de semana, que ha creado la pensión universal para todos los adultos mayores en México. O sea, lo que acá hemos visto muchas veces con la pensión 65, pensando que iba a ser algo magnífico, no es para los pobres, es para todos los adultos mayores, ¿no? En un estándar, que saqué mi cuenta en ese rato, es algo así como 500 soles o 600 soles, ¿no? Que van a tener como pensión universal, ¿no? Los adultos mayores. Está en un discurso del AMLO, de López Obrador, en México. La siguiente. En este aspecto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Priorizar el respeto al adulto mayor, su dignidad, ¿no es cierto? Promoviendo una imagen positiva del envejecimiento, porque hasta eso también es, ¿no? Y el adulto mayor ya no sirve, ¿no? No sirve y por lo tanto lo relego, lo postergo, no lo considero, no lo tomo en cuenta. Entonces tiene que haber ahí promover una imagen positiva del envejecimiento. O sea, el envejecimiento es una fase igualita como cuando un niño pasa a ser puber o un adolescente pasa a ser adulto. Entonces, el estadio de ser adulto mayor debe tener, ¿no? La comprensión social de las autoridades, de la familia, de la comunidad, ¿no? De que esta es una situación positiva, o sea, no tiene por qué ser mala per se, negativa per se. Reconociendo públicamente a la persona adulta mayor y empoderándola en la sociedad para cambiar el concepto negativo que se tiene de la vejez. Brindarle oportunidades para que se sientan útiles, desarrollando habilidades, incentivar su acceso a la educación y tecnología. Seguimos. Otras más. Derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. El maltrato es, ¿no? Y uno de los principales maltratos es desde las palabras, ¿no es cierto? Diferentes formas de trato, ¿no? El maltrato y el abandono, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en el Cusco, ¿no? En la provincia de Anta, invitado ahí para una actividad con las comunidades, ¿no? Para hacer temas de salud también, y el abandono al adulto mayor es inmensa. O sea, hay cantidad de personas adultas mayores que han sido campesinas, ¿no? Cuando adultos, ¿no? Y que son abandonados. ¿Qué ocurre?
los jóvenes, los hijos, como la tierra ya no produce lo que producía, se van a la ciudad, abandonan al adulto mayor, el adulto mayor ya no puede labrar la tierra y queda abandonado en su propia casa, ¿no? Entonces hay una situación sumamente crítica y que lamentablemente ocurre simplemente porque no hay una política agraria. Fíjate cómo rebotan el adulto mayor. No hay una política agraria que haga que los jóvenes que han vivido toda su vida como en la parte agropecuaria, como campesinos, ¿no? Haciendo producir la tierra, no hay políticas para que estos jóvenes estudien en su propia comunidad, en su propia provincia, estudien tecnologías en relación a la agricultura, en relación a la producción agropecuaria, producción de animales. ¿Y qué hacen? Se tienen que salir de sus provincias, se van a las ciudades, ya sea el Cusco, ya sea Arequipa, ya sea Lima, abandonan la zona rural y con ello abandonan a los padres adultos mayores en malas condiciones, ¿no? Derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, derecho a brindar consentimiento libre e informado en salud, derecho a recibir servicios de cuidado de largo plazo. Yo he tenido un diálogo con otra persona, no de acá, de ANAM ni de Foro, en relación a esto de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, la situación es, tenía que ver con el trabajo y tenía que ver con estas dobles cargas, ¿no? Dobles cargas, o sea, al adulto mayor quisiera descansar, aparentemente ese es el criterio. Pero también se le da tareas, y también ese sería un criterio de inclusión. Entonces, ahí hay un tema que se tendría que definir con claridad, estimada Estela, a través tuyo, a todo ANAM, ¿cuál es el criterio? ¿No? Si se le da trabajo, no se le debe hacer trabajar. Se le da cuidar los nietos, se le da cuidar la casa, se le da cuidar pastoreo de los animales, o sea, pero es un adulto mayor. Debería estar descansando, disfrutando su vejez. Esa es la crítica, ¿no es cierto? Pero si no se le hace hacer nada, también viene la otra crítica. Entonces, ahí hay un elemento que debería tener un punto medio y justo en función de los derechos del adulto mayor, para que ellos tengan, creo que ahí viene el tema de la autodeterminación, ¿no es cierto? De la autonomía que él tenga para definir qué es lo que quiere hacer. Entonces, pero te planteo eso, Estela, en el sentido de que existen opiniones así de contradictorias, ¿no es cierto? En relación a digamos, uso del adulto mayor como mano de obra barata, ¿me entienden? ¿No? Mano de obra barata, cuidando nietos, cuidando casas, haciendo compras, haciendo atenciones de otro tipo que no corresponderían, que, digamos, entre comillas, son el ahorro de los hijos al momento de sacar cuentas, ¿no? Ya no gasto en esto, ya no gasto en lo otro, ya no gasto en lo otro, y el adulto mayor no recibe ninguna contraprestación, ¿no? Entonces ahí hay una situación que se podría evaluar con más detalle. Seguimos, por favor. En este aspecto, ¿no? Hemos tomado acá derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. Se considera la violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única o repetida por acción u omisión, porque eso también ocurre. O sea, maltrato es cuando yo le grito, cuando yo lo arrincono, hasta lo puedo empujar, como se dijo en el ejemplo de la exposición anterior, ¿no? Pero también la omisión, el ninguneo, el no existes, el ya no fastidies, ¿no? O sea, ya ni siquiera se lo dicen, simplemente no fastidies y no le hacen caso. Entonces, como si fuera una persona extraña o un objeto dentro de la casa. Entonces, esta omisión también debe de ser un elemento importante para su esclarecimiento o su mayor, digamos, en la búsqueda de proteger al adulto mayor, explicitarla, ¿no? Hacerla más visible. Esto de las omisiones, ¿no? En temas de violencia. Puede ser violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, de abandono, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es un tema también que se debería trabajar como elemento de algo así como buscando indicadores, ¿no? ¿Qué elementos son los que pueden expresarse para poder definir políticas, ¿no? Especialmente a nivel local, porque los alcaldes que están más cerca en relación a la policía, en relación al serenazgo, ¿no? La autoridad local debería comprender, cuando se tengan normas de a partir de ahí, ¿no? Cómo poder evitar estos elementos, ¿no? Digamos que están más en la propia persona.
Poder judicial, ya sabemos cuándo llegará eso al Poder Judicial, pero ¿cómo hacemos justicia en un primer nivel, a nivel comunitario, a nivel municipal? Entonces, o el tema de la protección ¿no? de los patrimonios económica, ¿no? Esto de la tarjetita, también yo te la... Hasta se sienten los hijos como autoridad, ¿no? De ser ellos quienes cobren porque yo le doy de comer, entre comillas, ¿no? Yo le doy de comer, entonces yo cobro la tarjeta porque de ahí sale, si no, ¿de dónde? ¿No? Entonces, abusos de este tipo deberían ser mejor abordados para ser resueltos, ¿no? Para ser resueltos. Seguimos, por favor. Derecho a la libertad personal, derecho a la privacidad e intimidad, derecho a la seguridad social. Esta palabra es clave para salud, para Foro Salud, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad social y qué derecho a la seguridad social tiene el adulto mayor? Derecho al trabajo, por supuesto, como un determinante de la salud. Seguimos. Derecho a la salud, a la educación, a la cultura y a la vivienda. Por lo general, el adulto mayor en nuestros países, en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, el adulto mayor es el fundador de la familia, ¿no es cierto? Es el dueño de la casa. Es más, es el dueño del lote, ¿no es cierto? Es quien se fajó, ¿no? Con la policía que no le permitía e invadió. Es el que trabajó y ladrillo a ladrillo construyó su casa, ¿no es cierto? Junto con la cónyuge o ambos, o a veces solo la mujer, ¿no? Y que cuando llegan a adulto mayor prácticamente son expropiados. Entonces, ¿cómo generamos derecho a la vivienda? Y al revés, ¿qué pasa si el sistema nunca le protegió? El sujeto en esta economía de mercado, se dice, no encajó y no pudo entrar al mercado, entonces va a ser siempre pobre. ¿Y cómo hacemos para ese adulto mayor que siempre ha sido pobre, consecuencia de las políticas de este sistema, ¿no es cierto? Y que no tiene vivienda cuando es adulto mayor? Toda su vida alquiló, ¿no? Toda su vida alquiló una casita, un cuartito, un departamento, y cuando llega adulto mayor ya no tiene trabajo y ya no tiene ingreso. ¿Quién le da vivienda? Se dice que los hijos, pero los hijos a veces están en la misma situación. Ya, donde entran 4, pueden entrar 5 o 6. Entonces, ¿cómo me entienden? O sea, no existe acá, el derecho a la vivienda tiene que ser una dimensión más allá del tema individual. No existe en nuestro país, lamentablemente, albergues públicos de protección del adulto mayor, como política. Si existe por ahí un municipio, otra cosa, pero no existe una política. ¿Qué vamos a hacer en esta, digamos, no sé qué cantidad de pobres habrá dentro de los 3,5 millones de adultos mayores en el Perú? Pero ese dato sería importante porque ¿cómo protegemos a esa población para temas de vivienda, para temas de salud, ¿no es cierto? Etcétera. Seguimos. Estos elementos que antes estábamos viendo, ¿no? En el caso de la salud, ¿no? La persona adulto mayor tiene derecho a la atención integral de salud. Claro, eso dice la norma, inclusive la norma de aseguramiento. En el salud o en MINSA, de manera prioritaria y recibir un buen trato por parte del personal de salud. Explicar adecuadamente sobre sus enfermedades, dar alternativas, resolver dudas, brindar apoyo y tranquilidad. Teoría. Y eso es justamente lo que más ausente está. No existe eso realmente. ¿No? El adulto mayor no es, más bien postergado, es violentado, es tratado ligeramente porque ya pues tú estás ya mayor, ¿no? Para no decir otras frases más fuertes que a veces suelen decirse, ¿no? Por otra parte, las entidades públicas y privadas deben facilitar el acceso y desplazamiento de la persona adulto mayor con instalaciones adecuadas, sin barreras arquitectónicas que impidan su libre tránsito y desplazamiento. O sea, en general, no vamos a poner pues el ejemplo por doquier, ¿no es cierto? No se plantea eso como una política. Los municipios piensan que haciendo rampas en las esquinas, esa es la función principal, ¿no?, que tienen para el tema del adulto mayor y su accesibilidad a la barrera arquitectónica. Y nada más. No vigila, por ejemplo, como podría ser su autoridad, llegar a vigilar que todo establecimiento público o privado que brinda servicios tenga las adecuadas condiciones para el acceso, ¿no es cierto? Pero siempre por los municipios no la tienen. Y los mismos municipios a veces no tienen ni siquiera las rampas necesarias o el trato adecuado, o las iglesias muy bien.
también no quieren romper su armonía arquitectónica, ¿no? Y tienen sus gradas de piedra y quieren mantenerlas así. Seguimos. Derecho a la accesibilidad de la movilidad personal, ¿no? Igual reconocimiento como persona ante la ley, derecho a un medio ambiente sano, acceso a la justicia. Imagínense esto, ¿no? Derecho a un ambiente sano. ¿Qué tan lejos se puede ver eso del adulto mayor? Se le tiene que tener en cuenta por un primer principio que habíamos estado conversando, ¿no? Es igual ante todos los derechos, o sea, no hay ninguna diferencia. No por ser adulto mayor puede perder el derecho a tener un ambiente sano. Si el niño tiene que tener alimentación saludable, el adulto mayor igual tiene que tener alimentación saludable. No estamos hoy día 17, ¿no? Foro Salud ha suscrito un documento con la plataforma de alimentación saludable por el tema de los octógonos. Una ley que toda la ciudadanía celebró, ¿no es cierto? Pero que sin embargo el Ministerio de Salud, que tiene que reglamentar todo eso, que ha tenido avances con el tema de las loncheras en los establecimientos educativos, todo eso muy bien, pero la presión, ¿no?, de la industria hace de que no se termine de reglamentar, que no se aplique y no se implemente finalmente la ley. Hay un tema ahí, hay una resistencia tremenda. Se ha provocado de que se extienda un plazo hasta el año 2022, ¿no?, para que las etiquetas de los productos pequeños no sean cambiados, ¿no? En otros casos, estos mismos industria han reducido el tamaño de sus productos, ¿no?, para no etiquetarlos, porque a alguien se le ocurrió en la norma poner, creo, algo así como 50 centímetros cuadrados. Entonces le bajan a 48, le bajan a 45 centímetros cuadrados la etiqueta, ya no tienen por qué ponerle el octógono. Eso es trampa. Y en una industria apátrida, lamentablemente, como la que tenemos, una industria alimentaria, ¿no?, que no le interesa un comino la salud de la gente, no le interesa un comino la salud del adulto mayor, o tampoco, ¿no es cierto? Tenemos esas situaciones. Me salgo de ese punto, me regreso al tema. Entonces, y este tema del acceso a la justicia, yo lo pongo como un ejemplo también en el tema del derecho. Cuando decimos, por ejemplo, tenemos derechos civiles y ciudadanos electorales, ¿no es cierto? Y todos tenemos nuestra DNI, pues tenemos que ir a votar. Muy bien. Y cuando se va a votar, el Estado gasta todo el dinero que tenga que gastar para garantizar de que todos puedan ir a votar. Ah, qué bien, ¿no? Es un derecho, el derecho ciudadano de ir a votar. Pero cuando se habla, por ejemplo, de acceso a la justicia, todos tendríamos aparentemente el mismo derecho al acceso a la justicia, ¿no es cierto? Y a nadie solamente se nos pide nuestro DNI para ser identificados, ¿no? Pero ahí quiero ir al ejemplo que un amigo médico mayor mío, ¿no?, que fue decano del Colegio Médico de Lima, planteaba. ¿Por qué ocurre la diferenciación que cuando se trata de la salud, regresa uno por favor, regresa uno, ¿no?, el derecho a la salud en nuestro país no está garantizado? El derecho a la salud del adulto mayor no está garantizado. El adulto mayor tiene que demostrar ser pobre para tener CIS, ¿no es cierto? El adulto mayor tiene que haber trabajado de modo formal o estar trabajando de modo formal para tener una protección de salud. El adulto mayor tiene que haber provenido de la familia militar o policial para que sus hijos o él mismo, si ha sido policía o militar, ese adulto mayor tenga aún la protección de las sanidades. El resto de la población no tiene ninguna protección, siendo adultos mayores. Entonces, ¿qué garantías tiene este sistema de salud y el mecanismo de aseguramiento, ¿no?, que no da justamente, ¿no?, la protección en salud que supuestamente da el aseguramiento? Regresamos, avanzamos, una más. Este tema, ¿no?, mecanismo de seguimiento de la convención. Hay un sistema de peticiones individuales, ¿no? Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de algunos de los artículos de la Convención por un Estado parte. De ahí viene la importancia de ser Estado parte, ¿no es cierto? Porque tendríamos por niveles, ¿no es cierto?, una instancia mayor que en el caso que Perú no cumpliera la Convención,
¿no? Por ejemplo, a través de ANAM Perú le dice una al Estado, le dice dos,